Muy buenas noches, les voy a explicar lo que es el ciclo de Krebs, el proceso y cómo es que se da, en qué orden exactamente. Primero que nada, vamos a hablar de los aspectos básicos del ciclo de Krebs, antes de ir al comienzo del ciclo. Primero que nada, el ciclo de Krebs se va a producir, ¿dónde? En la matriz mitocondrial, que obviamente esto está dentro de la mitocondria. Luego, tres características muy importantes que hay que saber sobre el ciclo de Krebs. Primero que nada, es estrictamente aerobio. ¿Qué quiere decir? Que requiere oxígeno. Sin el oxígeno es incompatible con la vida. No puede producirse el ciclo de Krebs. Segundo punto, el ciclo de Krebs puede cumplir tanto funciones anabólicas como catabólicas. Esto hace que el ciclo de Krebs sea anfibólico. ¿Qué quiere decir? Que justamente como dije antes, produce dos funciones, catabolismo y anabolismo, anfibólico. Y tercer punto es que es un ciclo anapleróbico. ¿Qué quiere decir? Que va a necesitar bastantes sustratos para que se produzca el correcto orden del ciclo de Krebs y las funciones que voy a explicar en un momento. Ahora, cuando nosotros estamos ingiriendo comida, alimentos, primero que nada, vamos a empezar con la parte catabólica. O sea, en el catabolismo se degrada, ¿no ve? Entonces, cuando nosotros ingerimos carbohidratos, lípidos y proteínas, vamos a degradar. ¿Se va a degradar en qué? Se degrada estas tres cosas en acetilcoenzima A. Se degrada a esto, que de aquí vamos a partir justamente en el ciclo de Krebs. Pero vamos a primero expandirnos al respecto. ¿Qué hace esto? O sea, esto también se tiene que quemar. El acetilcoenzima A se tiene que quemar para liberar dióxido de carbono y también iones hidrógeno. Libera estos dos, esto se va a eliminar por la respiración y los iones hidrógenos van a participar en la cadena respiratoria y en la fosforilación. ¿Para qué? Para que esto produzca lo que es ATP. Listo, hasta ahí. Este es el proceso catabólico. Luego, en un proceso anabólico, el ciclo de Krebs puede sintetizar glucosa, aminoácidos y lípidos. ¿Ya? Entonces, ya explicamos de manera breve el catabolismo y el anabolismo, la función que hace el ciclo de Krebs de forma anabólica. Ya. Ahora vamos a empezar con el ciclo de Krebs. Como había indicado, vamos a partir de la acetilcoenzima A, que es muy importante porque no habíamos dicho que tiene que esto que quemarse. Primero que nada, en el ciclo de Krebs vamos a empezar con el oxalacetato. ¿Qué es el oxalacetato? Es el punto de partida y también el punto final del ciclo de Krebs. El oxalacetato, entonces, en su estructura va a tener 4 carbonos. 4 carbonos tiene este. La acetilcoenzima A va a tener 2 carbonos en su estructura. ¿De acuerdo? Entonces, para que estos dos tienen que juntarse, ¿sí? Estos dos se juntan, es un proceso llamado condensación. Tienen que juntarse, ¿para qué? Para formar lo que es el citrato. El citrato, ¿cuántos va a tener? Va a tener 6 carbonos. El citrato. Pero ¿de dónde vienen los 6 carbonos? Te voy a explicar. El oxalacetato tiene 4. El acetilcoenzima tiene 2. Entonces, como se han condensado, estos carbonos se han unido y de esta manera nos han dado lo que es el citrato. 6 carbonos. Y entonces, ¿gracias a qué? Gracias a qué enzima se da el citrato. El citrato se va a dar gracias a la enzima llamada citrato sintasa, ¿ya? Entonces, estos dos se unen, acetilcoenzima A con oxalacetato, mediante el citrato sintasa se forma el citrato. Ahora, esta parte es muy importante. El citrato tiene, habíamos dicho, 6 carbonos, de ahí se va a formar lo que es cisaconitato mediante la adición de ¿qué? Agua. Se va a añadir agua aquí y se forma el cisaconitato. Cosa importante, el cisaconitato sigue teniendo 6 carbonos, ¿sí? Después viene el isocitrato, que igual sigue teniendo 6 carbonos. Ahora,
¿Cuál es? Esto tiene una cosa muy característica. Son isómeros estos tres. ¿Qué quiere decir? Que tienen la misma estructura, 6 carbonos. Entonces, esto va a producirse una isomerización. Una isomerización en la cual va a participar una enzima llamada aconitasa. La aconitasa va a influir bastante en la isomerización del citrato, isaconitato, isocitrato. Gracias a esta enzima se va a producir la isomerización. Pero la aconitasa también va a funcionar por un cofactor. Necesita un cofactor. ¿Y cuál es ese cofactor? Es el hierro. El hierro va a actuar junto con la aconitasa para poder hacer la isomerización del citrato, cisaconitato y el isocitrato. Ahora, del isocitrato se va a formar alfa-cetoglutarato. El alfa-cetoglutarato va a seguir teniendo su estructura. Mentira. Va a tener todavía desde aquí va a haber un cambio en el nivel de estructura de los carbonos. El alfa-cetoglutarato va a tener 5. ¿Por qué? Porque de aquí, del isocitrato hacia el alfa-cetoglutarato va a producirse lo que es una descarboxilación oxidativa. ¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero decir? Que del isocitrato para llegar al alfa-cetoglutarato se va a liberar dióxido de carbono. Va a salir, dióxido de carbono. ¿Y de dónde viene esto? Viene de aquí, de la acetilcoenzima A, porque tiene 2 carbonos como habíamos dicho. Este es de aquí, se está yendo. El dióxido de carbono se está yendo y por eso se está oxidando. Por eso ahora tiene 5. Entonces el alfa-cetoglutarato está oxidado y el isocitrato está reducido, ¿no? Ya. Ahora, aquí va a entrar lo que es el NAD, o sea, vitamina B3. El NAD va a entrar de forma oxidada, y va a salir de forma reducida. Sale de forma reducida. ¿Y todo esto gracias a quién? ¿A qué enzima? Gracias a la enzima isocitrato deshidrogenasa. Este proceso que vemos de isocitrato a alfa-cetoglutarato se va a dar gracias a la isocitrato deshidrogenasa. Ahora, algo importante adicional es que entre el isocitrato y el alfa-cetoglutarato va a haber una molécula intermedia llamada oxalsuccinato, que igual va a tener 6 carbonos, pero es solo adicional, porque lo importante es que del isocitrato al alfa-cetoglutarato se va a producir una oxidación gracias a la isocitrato deshidrogenasa y una descarboxilación. Y ahora, algo característico. Para que esta enzima, el isocitrato deshidrogenasa, funcione, va a necesitar de una coenzima, la vitamina B3. Vitamina B3 y un cofactor. 2 cofactores en realidad, que son elementos, el magnesio y el manganeso. Requiere el isocitrato deshidrogenasa de la vitamina B3, magnesio y manganeso. Ahora, se va a formar del alfa-cetoglutarato, vamos a llegar al succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A en su estructura va a seguir teniendo, no va a seguir, va a reducir otra vez en cuanto a los carbonos. Otra vez se va a producir una descarboxilación oxidativa. Entonces, en su estructura este va a tener ahora 4 carbonos, porque se ha producido una descarboxilación. Nuevamente, en esta parte se va a liberar dióxido de carbono. ¿Proveniente de dónde? De la acetilcoenzima A. Se libera y en este momento igual vuelve a ingresar el NAD. Entra el NAD oxidado y sale el NAD reducido. ¿Ya? Ahora, en esta parte es muy importante. Esta es una parte muy importante del ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque aquí del alfa-cetoglutarato al succinilcoenzima A se va a producir una reacción irreversible. ¿Gracias a quién? A una enzima llamada complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa.
Gracias a esta enzima se va a producir aquí el cambio de alfa-cetoglutarato a succinilcoenzima A, la descarboxilación oxidativa y la reacción irreversible. ¿Qué quiere decir? Que ya no va a volver a esta parte. Va a seguir continuando hasta volver a formar oxalacetato. Pero esto va a funcionar gracias a tres cosas muy importantes. Va a funcionar, primero que nada, obviamente, por la vitamina B3. 1, 2, magnesio y manganeso nuevamente. Pero se va a añadir una cosa más. Lipoato. El lipoato, ¿qué es? Es una coenzima orgánica que va a participar con el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa para poder darnos lo que es el succinilcoenzima A. Ahora, ya hemos partido de este punto. Este punto era importante, este también. Ahora aquí va a producirse otro punto más importante todavía. El succinilcoenzima A es un enlace en el cual va a estar relacionado el succinato con la coenzima A. Estos dos están unidos por un enlace llamado fioéster. Este enlace es un enlace muy fuerte que los mantiene juntos, pero cuando estos se rompen, lo que va a hacer es que se va a liberar la coenzima A, chao, y va a formarse lo que es el succinato. El succinato en su estructura va a seguir teniendo 4 carbonos. A partir de aquí va a llegar hasta el oxalacetato con 4 carbonos. Para que ya sea más fácil, del succinalcoenzima A, 4 carbonos hasta el oxalacetato. Ahí se queda. Ahora, del succinilcoenzima A hacia el succinato se va a producir algo muy interesante. Va a ingresar GDP. ¿Qué es GDP? GDP, guanina difosfato. Guanina difosfato va a entrar de manera oxidada, ¿sí? Y va a entrar junto con el fósforo inorgánico, ¿sí? Entra junto con el fósforo inorgánico y va a salir GTP. ¿Qué es GTP? Guanina trifosfato. Esta parte es muy importante. Primero, antes de llegar a la parte más importante, del succinilcoenzima A hacia el succinato se va a producir gracias a la enzima succinato tiosinasa, o también llamada succinata sintetasa. Tiene dos nombres: succinato tiosinasa o sintetasa. Gracias a esta enzima, el succinilcoenzima A va a poder formar succinato. Y también se va a producir lo que es de GDP, fósforo inorgánico, a GTP. Aquí está la parte más importante y muy curiosa. El GTP, directamente de aquí, se va a producir ATP. En esta parte del ciclo de Krebs directamente se produce ATP. ¿Gracias a qué? A la fosforilación a nivel de sustrato. Y si no forma también ATP, este GTP va a ir directamente a la gluconeogénesis. Va a participar en la gluconeogénesis, que sabemos que esto es la formación de glucosa desde compuestos o materia que no es totalmente azúcar, ¿sí? Ya, esa es la parte más importante que hay que saber. Ahora, nos falta poco. Del succinato, para llegar hasta el oxalacetato, se va a formar lo que es fumarato. El fumarato en su estructura, como había dicho antes, va a seguir teniendo 4 carbonos. Y en esta ocasión va a influenciar la vitamina B2. O sea, ¿qué quiero decir? Que en esta parte va a entrar el FAT oxidado y va a salir el FAT reducido. ¿Y esto gracias a qué enzima? Se va a producir gracias a la succinato deshidrogenasa. Gracias a la succinato deshidrogenasa se va a formar el fumarato. Y esto va a estar obviamente, va a depender de la vitamina B2 por el FAT. Seguimos, el FAT es vitamina B2. Vitamina B2 influencia aquí para formar fumarato. ¿De acuerdo?
Ahora, del fumarato se va a formar lo que es malato. El malato, ¿cómo es que se forma? Primero, en esta parte, para llegar del fumarato hacia el malato, va a sufrir una hidratación. O sea, va a entrar agua, entra agua para formarse malato. Una hidratación se va a realizar. De aquí, gracias a qué enzima, a la fumarasa. La hidratación se va a dar gracias a la fumarasa para poder dar de fumarato a malato. Como habíamos dicho antes, malato sigue teniendo 4 carbonos. 4 carbonos. Y por último, para llegar al oxalacetato nuevamente, se va a producir nuevamente un tipo de descarboxilación oxidativa. O sea, va a volver a influenciar el NAT, como en estos casos, va a volver a entrar NAT oxidado y va a salir un NAT reducido. ¿Y esto gracias a qué? ¿A qué enzima? La última enzima, malato deshidrogenasa. Gracias a la malato deshidrogenasa se va a formar malato a oxalacetato. Obviamente malato depende de la vitamina B3. Y otra vez se va a formar oxalacetato. Y nuevamente se repite todo este proceso. Para poder aclarar las dudas. Para volver a retroalimentarnos. La acetilcoenzima A es un producto de la degradación de los carbohidratos, lípidos y proteínas. Esto se tiene que quemar para poder formar, para liberar dióxido de carbono y utilizar los hidrógenos para la respiración, para la cadena respiratoria y la fosforilación que nos va a permitir generar ATP. Entonces, el oxalacetato junto con la acetilcoenzima A se van a unir gracias a una enzima llamada citrato sintasa. Se va a formar el citrato. El citrato, la cisaconitato, isocitrato. Isómeros, los tres. Un proceso llamado isomerización, que depende de quién? De la aconitasa. La aconitasa depende del hierro para funcionar. Del isocitrato, para llegar hacia el alfa-cetoglutarato, va a necesitar al isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima depende de la vitamina B3, manganeso y magnesio. Se produce aquí la liberación de dióxido de carbono, que eso es descarboxilación oxidativa. Ahora, del alfa-cetoglutarato hacia el succinilcoenzima A, se va a producir nuevamente la liberación de dióxido de carbono, o sea, descarboxilación oxidativa. Nuevamente vuelve a influenciar la vitamina B3. Gracias al complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa se forman estos dos. O bueno, mejor dicho. ¿Gracias a quién? A la vitamina B3, magnesio, manganeso y al adicional, lipoato, coenzima orgánica, lipoato. Del succinilcoenzima A, para formar lo que es succinato, ¿gracias a quién? Al succinato tiosinasa o sintetasa. Acá se produce directamente lo que es GTP en este punto para formar ATP o ser utilizado para la gluconeogénesis. ¿Sí? Del succinato para formar fumarato se necesita el succinato deshidrogenasa dependiente de la vitamina B2 en este caso, no de la B3, B2 en este caso. Y del fumarato para llegar al malato necesita fumarasa. ¿Por qué? Se va a sufrir una hidratación, se adiciona agua gracias a la fumarasa. Se forma malato entonces, este es el producto. De aquí, para volver a formar oxalacetato, necesita a la malato deshidrogenasa. Para formar el oxalacetato va a necesitar esta enzima que es dependiente de ¿quién? Vitamina B3 nuevamente. Entonces, durante todo el ciclo de Krebs vamos a utilizar nuevamente 3 NAT, un FAT y un GTP.
lo más importante que hay que saber, que en todo el ciclo se va a formar 3 NAD, un FAT y un GTP. Espero que con esta explicación se me haya podido entender y nos vemos en otro video.